Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sonia Jiménez. Somos el grupo 4. Nuestros integrantes son Maribel Granja, Laura Hurtado, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un taller de resolución de casos de revisoría fiscal con aplicación de la orientación profesional y el Código de Comercio. El taller dispone de 10 preguntas, las cuales pues vamos a estar respondiendo mis compañeras y yo de manera intercalada. Entonces, para no hacer más preámbulos y dar inicio al ejercicio, empezamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice así: el revisor fiscal de la empresa Dinamarca S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. La pregunta puntual en este caso es: ¿está actuando mal? ¿Qué funciones está afectando? ¿Y cuál es nuestra opinión respecto de este caso? Entonces, para dar solución a esta pregunta, inicialmente vamos a identificar el problema, las causas y por último vamos a hablar de la solución. En la identificación del problema, claramente, pues es el no estar enterado del manejo de la cartera de la entidad y pues no dar parte de su evolución a la junta directiva. Las causas probables de esto podrían estar enmarcadas en que el revisor fiscal tiene una labor global dentro de las compañías. Global es, digamos, general, más no específica. Y la revisión de la cartera, pues claramente es una función muy específica. Entonces, digamos que en torno a la solución de este problema, pues podríamos hablar que pues la revisoría fiscal, como lo decíamos anteriormente, es una labor que se debe realizar de manera global y no específica, por lo cual como revisor fiscal no me debe interesar solo la cartera, sino todas las áreas de la compañía, porque pues mi ejercicio está claramente en que esté enterado de todas las áreas. El Código de Comercio establece que el revisor fiscal es un auditor y su designación y nombramiento pues está en las leyes vigentes y en los estatutos de la compañía, de acuerdo también con la visión del Consejo Técnico de la Judicatura, de la Contaduría Pública, perdón. El revisor deberá realizar auditorías de cumplimiento, de gestión, de sistemas, por lo cual en el artículo 207 del Código de Comercio se establecen como todas las funciones del revisor, pero particularmente para este caso, las que aplican sería, por ejemplo, la de verificar las operaciones de la empresa que se estén realizando de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos, con base en las decisiones de la Asamblea o de la Junta de Socios. Entonces aquí, para este caso, vemos que la validación es más global, no es puntual, como lo haría, no sé, digamos en la revisión de actas, esa parte sería la global. Otra función es informar a la Asamblea o Junta de Socios si hay irregularidades. Esta función aplicaría aquí, puesto que la cartera es un área de la compañía y pues como la función como revisores fiscales es pues verificar de que no hayan irregularidades en ninguna de las áreas, pues aplicaría para este caso al inspeccionar, digamos, que se esté realizando la validación de la cartera de manera correcta, pero no a nivel puntual, sino a nivel general. Por otro lado, hay otra función que habla de inspeccionar los bienes y procurar medidas. Para este caso también aplica, ya que la cartera es un bien social de la compañía, y pues ahí se debería inspeccionar si se está dando la conservación adecuada del bien, revisar que se estén realizando los procesos correctos para la recuperabilidad. Y ya por último, otra función del revisor es velar por los bienes de la sociedad, realizando controles y tomando medidas para también asegurar el control de estos dineros. Habría que hablar de la cartera porque, pues, como lo dije antes, la cartera es un valor social. Entonces, digamos que en estas funciones se enmarcaría como todo lo que tiene que ver referente a la cartera. Entonces, esto pues lo demanda claramente el artículo 207 del Código de Comercio y pues digamos que a nuestro parecer no es viable que el revisor fiscal tenga funciones tan específicas. Sin embargo, sí debe estar al tanto del manejo que se le dé de forma general
y pues claramente deberá ser, estos manejos deberán ser reportados dentro de un informe, ¿no? Pero como lo dijimos antes, a nivel general, más no a la minucia. Para la siguiente pregunta nos acompaña nuestra compañera Gabriela. Ella nos va a contar acerca de la siguiente pregunta, Gabriela. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo voy a continuar con el segundo caso, el cual es lo siguiente. La compañía Derrumbe S.A., en la que un revisor fiscal actúa como delegado de la firma de contadores y el cual fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presentará una licitación pública para la construcción, la valoración y análisis contable de los archivos fijos de la entidad pública. La compañía de Derrumbe S.A. se expresa en avalúos técnicos y se solicita a su firma de contadores que participen juntamente mediante un consorcio el cual con la firma CP, que se encargará de llevar a cabo toda la parte contable. En esta pregunta lo que se debe aclarar es si esto es posible y por qué lo es o no lo es. Bueno, aquí el problema es que están solicitando que una firma en particular o un consorcio se encargue de llevarle a cabo toda la contabilidad y como tal esto no debería de ser. Y la causa. Los, esto puede conllevar a intereses propios y atribuciones sobre la elección de como tal las personas que van a llevar a cabo el proceso. Y la solución no es posible, no es posible formar parte de la firma de contadores o entrarían en un juego de intereses económicos y restaría independencia y objetividad del juicio porque debería dar una opinión de su propio trabajo. Cuando las personas tienen vínculos de consanguinidad hasta el cuarto grado, matrimonios, primeros y civiles, no pueden ejercer esto, todo esto según la ley 43 del artículo 50. También en la ley 43 de 1990 indica que el contador público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en un carácter de funcionario público o revisor fiscal. Esto es a medida de un año, o sea, después de un año, él sí puede ejercer como asesor o con algún cargo donde fue funcionario público. También eh, en el artículo 205 habla sobre las habilidades del revisor fiscal y de manera que no podrá desempeñar su cargo. O sea, las maneras son quienes desempeñen en la misma compañía o en subordinadas con cualquier otro cargo. Eso quiere decir que si el revisor tiene algún cargo dentro de la compañía, no puede ser un revisor fiscal, ya que tiene intereses propios dentro de esta misma. También quienes sean asociados de la misma compañía o de algunos subordinados, si en estas quienes estén asociados o empleados de la sociedad matriz. También quienes estén ligados por matrimonio, parentesco, en consorcios como funcionarios, administrativos, directivos, o cajeros, auditor o contador de la misma sociedad. A continuación sigue mi compañera Maribel con el tercer caso. Buenas noches. El tercer caso, el revisor fiscal Papeleu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textiles S.A. incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deducen varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo tiene para denunciar? Pues en este caso, notamos que el problema es el tiempo en que se demora el revisor en hacer la denuncia. La causa, el revisor fiscal puede estar implicado y por eso no denuncia, o el revisor fiscal nunca revisa los papeles de trabajo como debe ser y permite que esta clase de fraudes ocurran. La solución debe denunciar dentro de los 6 meses siguientes al momento en que hubiese tenido conocimiento de los hechos, ya que no denunció oportunamente. Si no denuncia oportunamente, podría ocasionar la pérdida de la tarjeta profesional ante la Junta Central de Contadores. Y adicionalmente, en relación con actos de corrupción, no procederá el secreto profesional. Entonces, aquí lo más sano para todo este tipo de fraudes es rotar el revisor fiscal
para que no se comprometa la independencia profesional y personal que le impida denunciar. Los revisores fiscales no pueden alegar que no conocían de ciertos casos, pues se sabe que un revisor tiene facultades y libertades para revisar todos los actos llevados a cabo por los administradores y empleados de la empresa, y esto lo podemos leer y en el artículo 207 del Código de Comercio. También en la Ley 43 de 1990, el artículo 26, hace referencia a la obligación de denunciar los actos de corrupción que haya conocido o que tuviera la obligación legal de conocerlo. Pasa con el cuarto caso, mi compañera Sonia. Gracias, Maribel. Para el cuarto caso, nos habla, dice, los directivos del Banco de Sangre, entidad que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas en simultánea e indistintamente tanto por el revisor fiscal como por el suplente, cargo que se creó solo para actuar en un momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. Entonces, nos preguntan que qué medidas se debe tomar y que qué artículo de comercio aplica para este caso. Entonces, en la identificación del problema, están que las funciones atribuidas al titular son ejercidas en simultánea por el revisor suplente. O sea, ambos están haciendo las labores y pues ambos tienen conocimiento de que el otro está haciendo la misma labor. Las causas, pues, presumimos que podría tratarse de que lo hacen por desconocimiento de la norma o por falta de ética profesional, ya que claramente esto afectaría la integridad y la fortaleza del cargo. Entonces, para la solución y el análisis de este caso, de acuerdo con la legislación comercial o el Código de Comercio actual, y como nos lo recuerda también el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la responsabilidad del nombramiento del revisor y del suplente, pues claramente es de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta de Socios o de la Junta de Socios. La función del suplente, como su nombre lo indica, es suplir las ausencias parciales o totales del revisor fiscal, por lo que pues este definitivamente no podría actuar de manera simultánea con el principal, pues porque esta conducta le restaría integridad y fuerza al cargo y sobre todo pues al análisis de la información, porque pues son dos puntos de vista totalmente diferentes, independiente que estén basados en la misma normatividad. En torno a esto, pues podemos encontrar el artículo 215 y el 205 del Código de Comercio. También cobija esto la Ley 21 de 1982 y la del 79 de 1988. Para el siguiente caso, nos acompaña Gabriela nuevamente. Para el caso número 5 nos acompaña Mari. Gracias, Gabriela. En el caso 5 tenemos la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige revisor fiscal a Pepito Pérez porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Están en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? Pues aquí podemos aclarar que las propiedades horizontales que están obligadas a tener revisor fiscal son las mixtas o las comerciales, por lo cual los conjuntos residenciales no estarían obligados a tener, no estarían obligadas a tener revisor fiscal. Entonces, el problema que detectamos aquí es que lo eligen pensando que tenían que tener a fuerza revisor fiscal, pero realmente no es cierto. La causa, pues, definitivamente la administración, digamos, tiene desconocimiento de la ley. Y la solución, pues, una vez nombrado, se debe dejar que cumpla su función, como lo dice el artículo 38. Funciones elegir y remover los miembros del Consejo de Administración y cuando exista al revisor fiscal y su suplente para los periodos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal, que en su defecto será un año.
En el artículo 215 del Código de Comercio dice que así sea voluntario u obligatorio que el profesional al ejercer la figura de revisor fiscal debe ostentar el título de contador público y ninguna persona debe ser revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones. También podemos, en el caso nos dicen de las obligaciones que tendría el revisor de ser escogido, entonces no ser propietario o no tener bienes en el conjunto en el cual cumple sus funciones y no tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Con el caso siguiente sigue nuestra compañera Gabriela. Bueno, yo sigo con el caso número 6 y consiste en que Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad encontrada por dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio, se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? Bueno, aquí el problema es que el contador, el revisor fiscal, no cuenta con una tarjeta profesional y no está inscrito en la Junta Central de Contadores. La causa por la que se contrató a un supuesto revisor fiscal sin revisar fue la negligencia de no revisar su tarjeta, su profesión, prácticamente si era cierto, si no era cierto. Y la solución para esto, primero, como gerente, se convocaría una asamblea extraordinaria donde deberán exponer el caso, puesto que la responsabilidad de elegir el revisor fiscal es del máximo órgano y no se pueden hacer por medios ni por intermediarios. Entonces, esto es un gran problema cuando se usan intermediarios. Y también como gerente de la entidad se debe comunicar a la asamblea de manera inadecuada en la cual se está realizando el proceso que ellos mismos solicitan a la Junta Central de Contadores y se tome el caso con medidas legales. Para esto se usa la ley 43 de 1993 y el artículo 215 del Código de Comercio, donde al contador al revisor fiscal asignado se le puede exención del cargo por no contar con los requisitos, las normas, ni nada para poder proceder de manera correcta y haber hecho las cosas sin revisar y sin contar con el máximo órgano para realizarlas. A continuación sigue mi compañera Sonia con el caso número 7. Gracias. Bueno, respecto al caso número 7, este nos habla de que Jorge es revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la empresa ETB, en la cual fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. La pregunta es, ¿Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? Entonces, al identificar aquí el problema, pues consideramos que el principal problema es que al parecer el Jorge no tiene claridad sobre si puede o no ejercer en ambas entidades. La causa, pues muy posiblemente es el desconocimiento de la norma. Con respecto a la solución como tal del caso, pues digamos que lo principal es que hay una duda constante entre los contadores y es cuántas revisorías fiscales efectivamente puedo tener. El artículo 215 del Código de Comercio establece un límite de 5 nombramientos como revisor fiscal, pero en sociedades por acciones. Es decir, que un contador solo puede ostentar este cargo hasta en 5 sociedades, como por ejemplo las anónimas, las encomendadas por acciones o las sociedades por acciones simplificadas. De manera que para este tipo de sociedades no quedaría ninguna duda, porque pues la norma es muy clara y descarta cualquier otro tipo de sociedad que no sea por acciones. Así es, si es una sociedad por acciones, de alguna de las que acabo de nombrar, pues no podría ejercer el cargo. El artículo del mismo, el 215 del Código de Comercio, le prohíbe al revisor fiscal estar frente a más de 5 empresas, pero básicamente es más por la necesidad del profesional de ejercer la asistencia permanente sobre la empresa a la que le está prestando los servicios, digamos que evitando como o previendo la sobrecarga de trabajo que le impida cumplir pues cabalmente con sus funciones, de acuerdo a lo que la ley le exige, ¿no?
Entonces, digamos que no existe inhabilidad o incompatibilidad para que el contador público actúe como revisor fiscal de una matriz o de una subordinada o de filiales, siempre que no sea siempre que solo sea en condición de revisor fiscal, es decir, que no podría ser revisor fiscal y dentro de la misma empresa tendría otro cargo. Es posible también que una sociedad de contadores, por ejemplo, contrate la prestación de servicios de revisoría fiscal con entes subsidiarios o filiales, delegando para esto profesionales que no estén bajo la prohibición contenida en el artículo 215, que fue lo que acabamos de comentar, es decir, que no tengan bajo su responsabilidad más de 5 revisorías, o si no, pues también la otra posibilidad es que nombren contadores públicos para cada una de las revisorías que se requieran. Entonces, la respuesta pues a esta pregunta claramente es que si alguna de las dos empresas es una empresa, es una empresa por acciones, en comandita por acciones, o alguna de las que nombramos inicialmente, pues claramente no podría ejercer su labor. De lo contrario, pues digamos, la normatividad colombiana no le prohíbe que pueda ejercer la profesión en más de 2 empresas siempre que se cumplan las disposiciones anteriores. De esto también podemos encontrar apartes en el artículo 51 de la Ley 43 de 1990. Continuamos entonces con la pregunta, el caso número 8. Bueno, el caso número 8 corresponde a una empresa llevaba doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia ni nada, o sea, no lo comunicó. Un año después, el auxiliar contable denunció por permitir este acto de corrupción. Las preguntas son, ¿es legal que el auxiliar interponga esta demanda? ¿Puede haber sanción para el revisor si la denuncia fue interpuesta después de un año? El problema es que el auxiliar contable detectó un problema de corrupción, que es la doble contabilidad, y lo denunció como tal. Y la causa es el fiscal no informó dentro de los plazos establecidos el problema de corrupción. Cabe aclarar que son 6 meses que tiene el revisor fiscal para notificar los hallazgos que tenga en las auditorías. Y la solución es que sí, el auxiliar puede denunciar que ya la empresa está incurriendo en la evasión de impuestos. Cualquier persona interna o externa de la compañía puede informar hasta 3 años después como tal los temas de corrupción, y así se aplican las sanciones al revisor fiscal y también su pérdida de tarjeta profesional. Estos procesos corresponden a los siguientes artículos: el 43 de la Ley 222 de 1995 y el artículo 658 del Estatuto Tributario. También a continuación seguimos con el caso número 10. El caso número 10 es el revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la... Gabriela, perdóname un momentico, seguimos con el 9 y después sí, ya seguimos. ¡Ay, qué pena! Me salté. Pues listo. A continuación, entonces, la compañía El Pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino la del anterior. La empresa se justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio, o sea, nombramiento, y por consiguiente no podía afirmar quién tiene la razón. Entonces, aquí el problema que identificamos, que no registraron a tiempo el ingreso del nuevo revisor fiscal. La causa, desconocimiento de los procedimientos legales a los nombramientos de un nuevo revisor. Lo primero que hace una empresa cuando nombra un revisor fiscal es realizar un acta de nombramiento con una fecha estipulada y ahí mismo van a la Cámara de Comercio a radicar y paso seguido se actualiza el RUT de la empresa. La solución, la DIAN tiene razón de dar por no aceptada la renta, ya que el revisor que firma no es el mismo que está inscrito ante la Cámara de Comercio y el RUT de la empresa. Como lo establece en el literal D del artículo 580 del Estatuto Tributario, las declaraciones presentadas sin la firma del revisor fiscal, teniendo la obligación de hacerlo, se tiene como no presentadas sin la firma del revisor fiscal, es decir, no se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria. Como para aclarar un poquito más, otro ejemplo claro es cuando, por ejemplo, las empresas van a hacer devoluciones de impuestos ante la DIAN. La DIAN solicita un histórico del revisor fiscal para constatar los tiempos de vigencia de este
por la compañía. El artículo 163 del Código de Comercio habla de la designación o revocación de los administradores o revisores fiscales. Está sujeta a simple registro en Cámara de Comercio, por lo que su nombramiento o remoción debe inscribirse en el registro mercantil. Asimismo, a término del artículo 164, las personas inscritas en la Cámara de Comercio del domicilio social como representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección. Pasamos con el caso número 10. Ahora sí, si continuamos con el caso número 10, el caso número 10 es que un revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN la sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defendió argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión y sobre qué norma se argumenta o se apoya esto? El problema es que no fueron firmadas las declaraciones de renta, generando sanciones para la misma empresa. La causa por la cual el contador, como quiso o no firmarlas, fue falta de su pago de salario y por eso decidió no firmarlas. Como tal, la solución, el revisor fiscal debe cumplir con todas sus obligaciones, le hayan pagado o no le hayan pagado sus 2 meses de salario, ya que se encuentran inscritos frente al registro de Cámara del registro mercantil y se conserva para todos los efectos legales las debidas declaraciones o no firmarlas y revisarlas. No sé si alguna compañera quiera continuar, Mari. Bueno, con respecto a ese caso 10, espérame un momento. Con respecto al caso 10, digamos que en torno a ese caso es un poco complejo. Yo personalmente opino respecto a ese problema, sí que claramente hay una falencia en cuanto a que pues mi ética profesional no debería permitirme dejar de atender mi trabajo independientemente de que me cancelen o no el salario. Digamos que eso sería como éticamente hablando lo que debería suceder. Pero respecto ya a la vida real, pues digamos que uno pensaría que el revisor fiscal debe ser sancionado debido a que incumplió sus deberes y obligaciones y sobre todo pues lo que les decía, faltó a su ética profesional. Porque pues sus funciones principales son emitir informes a las entidades gubernamentales y firmar las declaraciones. Eh, digamos, ya si no se llega a un acuerdo con su remuneración, pues esto ya es algo independiente. Él tiene también, pues, derechos según la ley 43 de 1991 en su artículo 46. Dice que siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el contador público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica y o técnica y en relación con la importancia de las circunstancias en cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre por previo acuerdo por escrito entre el contador público y el usuario. Tiene causas judiciales, tiene causas justiciables para la renuncia, más no podrá dejar de lado las obligaciones que tiene como revisor fiscal, el cual tiene responsabilidad penal y disciplinaria. Entonces, pues para este caso, el revisor fiscal pues no cumple con las funciones previstas en la ley, o las cumple de manera irregular o no lo hace por negligencia o pues por el caso en este particular que es que no le cancelan el salario, eh, pues está incumpliendo al ejercicio de su cargo, que claramente está dentro de las funciones. Nos podemos remitir al artículo 214 y 216 del Código de Comercio, y en virtud de esto, pues le son aplicables las sanciones administrativas a que haya lugar. Las sanciones que este caso podría incurrirle
al revisor fiscal pues son multas, suspensiones, interdicciones permanentes o definitivas para el ejercicio del cargo y pues bueno, eso todo depende de la gravedad de la falta, ¿no? Las sanciones por lo general las interpone la Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a su vigilancia o por la Superintendencia Financiera respecto de las sociedades controladas por esta superintendencia. Eso según el artículo 217 del Código de Comercio. También podemos agregar ahí que todo lo que dice nuestra compañera Sonia, según las leyes. Y tengo un caso puntual en la empresa. Tenemos muchos clientes que no pagan los honorarios y aún así no nos han retirado de ser revisores fiscales o contadores y tenemos que seguir trabajando, pidiendo los documentos, tributariamente cumpliendo con todas sus obligaciones, independiente de que los clientes paguen o no. ¿Por qué? Porque ellos a bien pueden ir y anteponer una denuncia ante la Junta Central de Contadores porque nosotros no estamos cumpliendo con lo que inicialmente se pactó en el contrato por honorarios y los servicios que prestamos. Entonces, pienso que si haya un decreto que diga que sí, que los profesionales recibimos una remuneración por los honorarios y hay un contrato, pues está ahí como escrito, porque definitivamente los contadores y los revisores fiscales tenemos que cumplir sí o sí. Así es, Maribel, sí. Desafortunadamente para este tipo de situaciones, pues es primordial seguir adelante con nuestras labores de acuerdo pues a nuestra ética profesional y a todos las normas que nos rigen respecto de eso. Entonces, ante eso sí no hay nada que hacer. Bueno, compañeros, pues este fue como el análisis de todos los casos, de los 10 casos de nuestro taller. Esperamos que la información haya sido lo suficientemente clara, de fácil entendimiento para todos. Los esperamos en otra ocasión. Ya por esta noche terminamos. Que tengan una feliz noche y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.